Bien, comenzamos la segunda sesión de Literatura 2 para tercer año Grupo A. Aquí está. Bueno, les había yo dicho que la unidad tiene como nombre Esta vida no es mía y que además va de la mano en cuanto a contenidos y aprendizajes con la materia de filosofía, y por esa razón suena un poquito filosófico el tema de la unidad, pero en cuanto a lo que respecta a literatura, vamos a ver un tema de identidad nacional con nuestros antecedentes prehispánicos, antes de la conquista de los españoles, y en ese sentido vamos a analizar algunos aspectos literarios de la época prehispánica. El primer aprendizaje lo plantea con el cuestionamiento: ¿la literatura en lenguas originarias de México recupera nuestra identidad? Bien, en ese marco nos vamos a ir. Antes que nada les voy a proyectar un video. Por favor, si no se escucha o no se ve el video, me comentan ahí en el chat o me interrumpen para que sepa yo. Bien, chicos, pues este es un video que nos dice sobre algunas palabras del idioma español que tienen su origen en el náhuatl, que es la lengua más hablada actualmente de las lenguas madre en nuestro país, y desde la época prehispánica también era la más hablada. Entonces, decía por ahí el video de BBC que hay cerca de 4.000 palabras en el idioma español que tienen su origen en el náhuatl, ¿no? Para que nos demos una idea de cómo ha influido una lengua madre de América prehispánica en el idioma español, ¿no? Desde la conquista. Entonces, bueno, eso es a forma de contexto. Bien. La influencia de las lenguas indígenas es una característica del español hablado en América, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Particularmente el náhuatl, porque pues es la lengua indígena más hablada antes de la conquista y actualmente en nuestro país. Ajá. El español en México se debe a las lenguas autóctonas, numerosas palabras usadas aún hoy en día, algunas sin darnos cuenta, que es justamente de lo que trata el video, ¿no? De esas palabras que utilizamos nosotros diariamente y a lo mejor no teníamos idea del origen, o lo teníamos pero no lo teníamos tan claro, o tal vez sí sabíamos pero no nos habíamos puesto a pensar, ¿no? Esta influencia que puede llegar a tener desde la época prehispánica, ¿sí? Decía yo que entre estas lenguas destaca el náhuatl y el maya. La razón es que antes de la conquista de los españoles, en México los imperios dominantes hablaban estas dos lenguas y por eso es que son las más habladas. El náhuatl lo hablaban los aztecas, que dominaban toda la zona centro. De hecho, su centro de los aztecas es el lago de Texcoco y Ciudad de México, y los mayas se ubicaban en la península de Yucatán, ¿no? Entonces, eran los imperios más dominantes y por lo tanto, pues la lengua más hablada, porque al conquistar otros grupos, pues los absorbía su cultura y su lengua. Esa es la razón, ¿no? Y bueno, actualmente tienen el mayor impacto cultural por lo mismo. Y aquí hay un ejemplo de un sufijo que utilizamos nosotros comúnmente y que también tiene su origen en náhuatl, ¿no? El sufijo eco. Cuando nos referimos a un gentilicio, pues lo empleamos, ¿no? Cuando decimos, no, es chapaneco, ¿no? El sufijo viene del náhuatl, lo usamos comúnmente y pues a lo mejor no estábamos conscientes de su origen. Bien, ahora fonéticamente, por lo que se refiere a los sonidos del lenguaje, el español de nuestro país, porque cabe señalar que aunque hablamos el mismo idioma, cada país que habla español tiene sus particularidades, tiene sus pronunciaciones, su fonética, y tiene incluso palabras como que ellos solamente ocupan y ellos solamente entienden,
y que igual si nosotros decimos algunas palabras que utilizamos, posiblemente otro país, aunque hablen el mismo idioma, no lo entiendan. Entonces, bueno, el español mexicano, digámoslo así, sobresale la facilidad que tenemos para pronunciar la T, sobre todo la T cuando antecede a la L. Aquí hay tres palabras, ¿no? Tlapalería, Atlas y Náhuatl. Y esa facilidad que nosotros tenemos para pronunciar el T, no todos los hablantes de español la tienen, ¿no? Si tú le dices a un español de España que te lo pronuncie, se va a escuchar chistoso, ¿sí? Porque tenemos diferentes estructuras y diferentes fonéticas, entonces, pues obviamente, aunque es el mismo idioma, reitero, tenemos nuestras propias particularidades, ¿no? Y en México, pues existe una coexistencia entre el español y el náhuatl. Esto quiere decir que hablamos palabras en náhuatl, hablamos palabras en español, hablamos las dos y hay algunos significados que les damos a las palabras en español y náhuatl, que de hecho podemos comprender ambas palabras en español o en náhuatl y sabemos a qué nos referimos, ¿sí? Ahorita un poquito más adelante tengo por ahí un ejemplo, pero también tiene matices específicos, es decir, tanto el náhuatl en México como el español, pues también tienen sus propias particularidades, ¿no? Es decir, en algunos significados podemos usar indistintamente español y náhuatl y saber a qué nos referimos, pero en otros utilizamos específicamente el náhuatl o específicamente el español. Y eso dime, por favor, Jorge Gabriel, ¿a qué se debe esto de la coexistencia entre el español y el náhuatl? ¿A qué crees que se debe? ¿Y qué consecuencia crees que tiene en nuestro idioma? Ah, sí, perdón, profe. No lo escuché al principio de la pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor? Sí, claro. ¿A qué crees que se deba esa coexistencia entre el español y el náhuatl en nuestro país? ¿Y qué consecuencia crees que tenga esa coexistencia entre los dos, español y náhuatl? Ok, bueno, como lo dijo en el video, pues el náhuatl ha existido desde antes de la conquista. Entonces se puede decir, hablamos en general, ya lo hablamos. Entonces, hoy en día, pues existen los pueblos indígenas, ¿no? Que ya están desapareciendo y siguen hablando, ¿no? Entonces, pues se puede decir que eh, es, ¿cómo se puede? Ah, se me fue la palabra. Pero ahorita la pienso, ¿va? Bueno, me avisas entonces. Pero sí tiene razón su compañero, ¿no? Era algo que ya estaba antes de la conquista y que pues prevaleció después, durante y después de la conquista y que prevalece hasta nuestros días, ¿no? Bien, por aquí tengo unos ejemplos. Aquí hay tres ejemplos. El primero dice guajolote y pavo. Yo creo que si nos dicen guajolote o pavo, entendemos que nos referimos a cierta ave, ¿no? Entonces, guajolote, por supuesto, viene del náhuatl y pavo, pues es la traducción al idioma español, por decirlo así, o viene directamente de la lengua española. Entonces, cuate y amigo, lo mismo, ¿no? Si yo digo, voy a ver a un cuate, pues entienden perfectamente que voy a ver a un amigo, ¿no? Y cuate, pues viene del náhuatl, amigo es la palabra originaria del español, y lo mismo para chamaco y niño, ¿no? Entendemos, en este ejemplo es lo que decíamos, en esa coexistencia podemos utilizar ambas palabras indistintamente y saber a qué nos estamos refiriendo. Por otro lado, por ejemplo, tianguis, que era el mercado indígena, o tlapalería, que es un tipo especial de ferretería donde encuentras ciertos utensilios que en una ferretería no encuentras, pues son palabras indígenas que se quedaron ya porque como tal el origen es indígena, pero no hay una traducción precisa al español. Toda vez que ferretería y tlapalería para nosotros no es lo mismo porque no encontramos las mismas cosas. Y bueno, tianguis pues era el mercado indígena, pero nosotros sí entendemos perfecto que si vamos a comprar ropa al tianguis, pues, sabemos cómo funciona, ¿no? En la calle y pues las mantas o lonas que ponen, bueno,
entendemos cuál es el contexto de un tianguis, ¿no? Ese es el punto. Y en el ejemplo 3 tenemos otro ejemplo, dice tecolote por búho, es decir, usamos más búho que tecolote, pero pues posiblemente pudiéramos entender ambos significados, ¿no? Pero es más usado búho que tecolote, aunque nos referimos al mismo animal. Y en el caso de chapulín y saltamontes, hay regiones donde ocupan más el chapulín, hasta se lo comen, y hay regiones donde le dicen saltamontes. Por supuesto que saltamontes es la traducción de la lengua española y chapulín pues viene del origen náhuatl, ¿no? Pero pues nos referimos al mismo animal en ambos casos. Son ejemplos de la mezcla esta de idiomas que veníamos comentando. Dime, Jorge. Ya, perdón. Ya tengo la idea. Sí, Sí, te escucho. decía que, pues sí, ¿no? El náhuatl es una de las lenguas que se puede decir de las más importantes del país. Y lo compruebo, como dice en el video, ¿no? Y la pregunta que usted me hace sobre la consistencia entre el idioma de ahorita y el náhuatl, lo vimos en el ejemplo del chocolatl, que pues es el chocolate sobre el yeso y cosas así de ese tipo, ¿no? Entonces, en el náhuatl sí es como que usan cosas más específicas para ciertas cosas. Lo digo porque yo fui a una primaria indígena, entonces sé un poco de náhuatl Oh, qué y padre. sí se utilizan ciertas palabras para cada cosa. Entonces, sí eso es a lo que me refiero, que pues, se puede decir que se sigue manteniendo como que ese lenguaje, pero nosotros lo modificamos a nuestra manera. Es así como el Claro. latín. Sí, gracias. Y bueno, pues tiene razón su compañero, ¿no? Ha habido algunas adecuaciones, pues sí. La principal razón de que cuando los españoles llegaron y encontraron cosas que nunca habían visto, pues no sabían cómo nombrarlas, porque no las conocían. Los indígenas les dicen cómo nombrarlo y ellos no lo pueden pronunciar, y entonces hay palabras que sufren una modificación de pronunciación derivado de ese problema para los españoles de pronunciar, y entonces va sufriendo modificaciones el idioma. Eso pasa en todos los idiomas, no solamente con nosotros, pero bueno, es parte de la razón, ¿no? Bien, ¿cómo se da el contacto lingüístico? A ver, vamos a ver. Dime, Abigail, por favor, ¿cómo se da ese contacto lingüístico entre el español y el náhuatl? Pues creo que después de la conquista surge la adaptación de los dos idiomas, ¿no? Pues no se puede dejar de lado el idioma de origen que ya teníamos y se va adaptando hacia el español, así creando como no un nuevo idioma, pero es un idioma compuesto que en cada región y en nuestro país principalmente es diverso en eso. Bien, te escucho, Edgar. Pues que es que yo el otro día había visto como un tipo documental donde decía que los indígenas, cuando llegaron los españoles, pues decían que hacer una mezcla saldría una especie más fuerte. Entonces, al reproducirse con ellos, pues yo pienso que tanto de la parte indígena, tanto de la parte española, pues como que alimentaron ¿cómo se llama? Del lenguaje a los nuevos niños, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, el mestizaje se compone de varios aspectos, ¿no? Además de la mezcla de la raza por, por haber tenido hijos de papás y mamás mezclados, bueno, no solamente implica esa mezcla, ¿no? Una mezcla cultural completa de costumbres, de tradiciones, del lenguaje, como es lo que nos ocupa en este momento y lo que estamos viendo, pero también, bueno, ellos tenían la idea, los aztecas eran guerreros sumamente poderosos. De hecho, de no ser por la diferencia tecnológica, y dicen por ahí, ¿no? Los historiadores, no me consta, pero lo comentan, ¿no? Y
con mucho respeto si alguien es de Tlaxcala, pero dicen que si no fuera por la diferencia tecnológica que trajo España entre eso, los caballos, que aquí ni siquiera los conocían, y la tradición de Tlaxcala, de los tlaxcaltecas, perdón, seguramente no nos hubieran podido conquistar porque realmente los aztecas eran guerreros fuertes, ¿no? Entonces, bueno, con esa idea de mejorar y de mejorar la especie, pues comenzó la mezcla, pero pues obviamente, ¿no? Hubo un gran abuso por parte de los conquistadores porque aunque ellos vendieron la idea de que vinieron a cumplir una misión divina de evangelizar a estos pecadores que adoraban a múltiples dioses y con todo respeto a cualquier tipo de religión, solamente es una cuestión de contexto, ¿no? Pero ese fue como el pretexto, ¿no? Por eso dice ahí entre paréntesis, el verdadero fue la naturaleza económica y política naturalmente, ¿no? O sea, es decir, ellos vendieron el tema de la evangelización, pero la verdadera intención pues era saquear América, se llevaron todo lo que pudieron, oro y demás, y bueno, hubo tremendos abusos, ni qué decir con las mujeres y demás, ¿no? O sea, fue una situación de abuso por parte de los conquistadores y pues de esclavitud y demás por un largo periodo, ¿no? Entonces, bien, ellos se enfrentaron a una barrera invisible, que nuestro autor así la maneja como barrera invisible, que fue el idioma. ¿Por qué? Porque más allá de la conquista militar y se considera la conquista religiosa, pues en ambas se encontraron con esa dificultad de comunicación de no entenderse, ¿no? Y entonces yo cómo te voy a evangelizar si no te entiendo y no me entiendes, y pues no podemos conectar y nos cuesta mucho trabajo, y llegó un momento en que los misioneros se desesperaron y dijeron, no podemos enseñarles a hablar español, no entienden, y terminaron pintando algunas figuras indígenas dentro de la iglesia como para que los indígenas pues fueran a la iglesia y hasta nuestros días, ¿no? Hay iglesias que todavía conservan esas imágenes prehispánicas que tuvieron que hacer para que los indígenas acudieran a los cultos y se sintieran como familiarizados con, entonces, bueno, de alguna forma, hasta en la religión hubo esa mezcla, ¿no? Bien, como un dato importante, chicos, en México se estima que existen 53 grupos étnicos que, como bien señalaba su compañero, perdón, hace un momento en la participación, están en peligro, sí, están en riesgo, sí, se están terminando, sí, y pues vamos a analizar también el por qué se está dando que esté pasando esto. Se tiene un cálculo estimado de que dentro de esos 53 grupos étnicos hay un total de 5 millones de personas que hablan 105 lenguas diferentes, lenguas madre o lenguas indígenas o lenguas indioamericanas. Hay 5 millones de personas en México. Pero ¿qué pasa? Que al ser 5 millones de personas tal vez se escuche mucho, pero si tomamos en cuenta que son 105 lenguas y que de esos 5 millones la mayoría hablan náhuatl, entonces hay lenguas y dialectos que tienen grupos de 200 personas. ¿Qué pasa entonces? En ese grupo de 200 personas, los más jóvenes, los niños y demás, los mandan a la escuela. Hay pocas escuelas interculturales, ¿no? De educación básica, porque el programa es muy limitado, tanto de normales para egresar docentes bilingües, como la capacidad para atender este tipo de personas. Entonces, ¿qué pasa? No? Lo más práctico es, yo mando a mi hijo a la escuela y por si a ella le enseñan español, que hable español. Y entonces se va perdiendo, que quiere decir que mi hijo cuando crezca y tenga sus hijos, pues ya no va a saber y nunca aprendió quizá, o sí, pero ya no tanto, o tal vez sí, pero habla más español. Y bueno, de esta forma se van como terminando, y por eso bien decía su compañero, ¿no? Se están extinguiendo, sí, están en peligro, sí, sobre todo los grupos minoritarios, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Ya tienen, creo que, un buen cúmulo de información que procesar. No los quiero tampoco agobiar,
Pero bueno, hasta aquí lo dejamos para la reflexión. La próxima clase continuamos y vamos a adentrarnos ya, vimos un poco de historia. En la próxima clase nos vamos a adentrar al contexto actual de las lenguas indígenas en México, y pues por eso quise cerrarlo hasta aquí con este dato para que ustedes lo tengan. Si tienen alguna duda, con todo gusto, chicos, o comentario, petición o sugerencia. No, profe. Dime, Catherine, te escucho. Profe, bueno, no es del tema, pero estoy con la duda de que ve que le tenemos que entregar lo de Constrúyete, ¿Sí? pero vi que en nuestro link de Drive nos puso cada materia. ¿Se lo tenemos que subir en las 3 materias o con una basta? Yo creo que con una basta, con que esté en una es suficiente, porque es la misma actividad, entonces no tiene caso que lo dupliquemos. Ujú. Con una es suficiente bueno, yo de todos modos tengo que revisar las 3 carpetas, entonces no hay problema, es indistinto en cuál la pongan, yo se los tomo en cuenta para las 3 sin problema. Eso sería para la semana 2. Ujú. Gracias, profe. Por nada. ¿Alguien más tiene alguna duda?